Magalí, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a Magalí, juremos por ella vencerse a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, esticara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a Magalí, juremos por ella vencerse a morir. La trompa guerrera, los ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a Magalí, juremos por ella vencerse a morir. Lo primero es pedir disculpas por el incidente que hemos tenido con el tema del horario. Es una cuestión habitual lo que nos pasa a la tertulia republicana, dada la gestión que se lleva en esta casa, que todo lo que no sea glamuroso pues no le interesa para nada. Entonces esto es una cuestión de que el acto de la tertulia republicana es el más antiguo del Ateneo, y esta dirección pues ha entendido que no es un acto oficial del Ateneo y por tanto se tiene que hacer de forma, yo no diría extemporánea, yo diría más bien que cuasi clandestina, porque esto que ha ocurrido hoy lo tenemos todas las tertulias. O sea, todas las tertulias nos ofrecen espacios en donde en algunos casos hemos tenido que estar de pie porque no teníamos ni asiento. Entonces hemos vivido todo tipo de experiencias. Lo de hoy ha sido lamentable porque yo fui el que cogió esta sala antes de las Navidades. Me confirmaron que esta sala estaba disponible y cuando he venido esta tarde, cuando me he dado cuenta, el encargado me ha dicho que él ha venido hoy de vacaciones y se ha encontrado con el patio ya hecho. O sea, que había una sala que estaba ocupada, pero me ha dicho que a las 7:30 quedaba libre. Luego hemos subido y parece ser que no era de 7:30, que luego a las 8, en fin, bueno, ha sido un poco de mal ajuste, o sea, que por lo cual quiero pedir disculpas por estos incidentes, pero bueno, los que vienen habitualmente a la tertulia saben que estos incidentes pues son cotidianos, o sea, que no nos sorprende, desgraciadamente. Es lamentable que empecemos tan tarde, pero bueno, podemos ocupar este espacio y podemos hablar del tema que nos ocupa hoy, que creo que es de vital importancia, a pesar de que mientras unos están tomando copas y celebrando lo bien que se está llevando las cosas de forma familiar entre dos fuerzas políticas mayoritarias en España, pues aquí estamos hablando de los problemas reales de la gente, de lo que pasa en la sociedad y de lo que ha ocurrido en un incidente tan grave como lo que hemos vivido. Bien, para esta tertulia contamos con la presencia de 3 personas muy activistas, muy destacadas en toda la labor que se ha venido haciendo. Este proyecto es un proyecto que nace hace un año y poco en la iglesia de San Carlos Borromeo, en donde se juntaron diversos grupos asociativos para tratar precisamente de la situación en la que se encontraban, la situación de derechos sociales con respecto a la discriminación que se había sufrido en todos los terrenos con motivo de la pandemia y el estado en el que se encontraba las infraestructuras de carácter residencial en España,
con las privatizaciones que se estaban llevando a cabo tanto de la sanidad como de la atención social. Y para ese tema y para esos temas que son importantes, que ha culminado, y ahora lo explicarán los intervinientes con mayor detalle, se ha culminado un proceso que consiste en que la formulación y formalizar una demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en demanda de cumplimiento de la Carta Social Europea en base a la vulneración de determinados artículos de dicha carta. Para ello contamos con la intervención de Vicky Zonzunegui, que es directora de Epidemiología de la Universidad de California, una mujer súper acreditada en este ámbito y que es una referencia absoluta para cualquiera que quiera conocer exhaustivamente esta temática, con Juan Carlos Rois, que es abogado y que ya ha compartido con nosotros otra tertulia republicana en otros aspectos, y con Damián Caballero, que es el presidente de la plataforma de afectados de la enfermedad del hígado. Por tanto, yo no voy a tratar más, simplemente presentarlos, y por el orden de intervención que queráis podéis intervenir cuando os parezca. Vale, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. No soy directora de nada y estoy jubilada hace 9 años, pero soy epidemióloga y el tema de las residencias pues me cambió mucho lo que yo pensaba que iba a ser mi jubilación. Como epidemióloga me dedico a buscar datos, analizarlos y sacar conclusiones sobre los problemas de salud de la población. Y en este caso concreto os voy a hablar de lo que pasó con la COVID en las residencias en las 17 comunidades autónomas. No voy a hablar de las 17 porque estaríamos mucho rato, voy a intentar ceñirme a 10 minutos, pero lo primero deciros que España tiene 17 comunidades autónomas y en España hubo 17 epidemias. Y no tiene nada que ver lo que pasó en Madrid con lo que pasó en ningún otro sitio de España. Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad de todas las regiones europeas. Madrid lo hizo todo terriblemente mal. Sin embargo, en España, con la misma precariedad de recursos, sobre todo en el tema de las residencias, algunas comunidades autónomas lo hicieron bastante bien, bastante bien. Incluso, por ejemplo, en Canarias, que tiene un 41% del PIB en el turismo, en Canarias, cuando tuvieron el primer caso de COVID en España y cuando tuvieron el segundo caso, tomaron medidas drásticas para no tener una epidemia de COVID y consiguieron que en el año 2020 en Canarias murieran menos personas de cualquier causa que en el año 2019. O sea, controlaron el COVID y además al controlar el COVID consiguieron que no murieran personas por otras causas. Lo digo porque son los extremos, Madrid y Canarias. Dentro de esto hay que hablar también de las residencias. En las residencias de Madrid ya sabéis lo que pasó, sabéis de sobra, 7.291 personas fallecieron sin atención hospitalaria y además hubo unas drásticas medidas como que a partir del 7 de marzo se redujeron al máximo los traslados de las residencias a los hospitales y además a partir del 18 de marzo se establecieron unos protocolos escritos y firmados por el director general director general de coordinación sociosanitaria, que decían que había que excluir a las personas que tenían dependencia moderada o severa, deterioro cognitivo también moderado o severo. Estas barbaridades ya las conocéis seguramente porque estáis aquí, porque ya estáis sensibilizados al tema. Entonces, lo que nosotros pretendemos ahora es hacer una denuncia, ahora lo explicarán bien los abogados, yo solo quiero explicar los datos.
una denuncia sobre la desprotección de las personas mayores en situación de dependencia y otras poblaciones en situación de dependencia, porque por desgracia hubo en general una desprotección de las personas mayores, no solo las que vivían en residencias, sino todas las personas mayores y en especial las que estaban en situación de dependencia. Por eso estamos haciendo esta denuncia que os explicará mejor mi compañero abogado, pero yo quiero insistir en esto. ¿Por qué digo que en España se desprotegió a los mayores? Porque si cogemos el conjunto de España, nosotros fuimos el país de 12 países de la OCDE donde hubo mayor mortalidad en personas mayores de 65 años por COVID. Nosotros tuvimos 244 por 100.000, mientras otros países como nuestro, otros 12 países, tuvieron 122, menos de la mitad. Entonces esto fue un problema de desprotección de los mayores. Luego, nosotros sabíamos que los que morían eran los mayores. ¿Por qué lo sabíamos? Pues en primer lugar por China, sabíamos muy bien. Y también los italianos ya nos habían dicho que los que se morían eran los mayores. Entonces hay un índice muy sencillo de comprender, que es la proporción de infección COVID entre la población mayor de 65 años y la proporción de infección COVID en los de menores de 65. Como comprenderéis, si dividís estas dos proporciones y sale 1, eso quiere decir que estamos protegiendo a los mayores de la infección de forma tan eficaz como a los jóvenes. Pero no, en España fue 3,5 veces más infección en mayores de 65 que en menores de 65. Esto no ocurrió en los otros países. No ocurrió. Hubo países que tuvieron la mitad de infección en mayores de 65, como Dinamarca, donde los datos son contundentes. Pero luego, si ya nos olvidamos de hablar de España, que es una mala idea, porque esto no es... España no tiene las competencias de sanidad ni de servicios sociales. Los que tienen la competencia de sanidad y servicios sociales en España son las comunidades autónomas. Y en España tenemos 17 leyes de servicios sociales. 17. Y cada uno hace lo que le da la gana. Y en sanidad pasa prácticamente lo mismo. El Ministerio de Sanidad tiene muy poca autoridad, pero por lo menos tiene un poquito más que los de servicios sociales. Es decir, nosotros quedamos en manos de los consejeros y los gobiernos autonómicos. Por eso tenemos el resultado que tuvimos en Madrid y el resultado que tuvieron en Valencia o en Galicia. Valencia era del PSOE y Galicia del PP. Esto no va por partidos políticos. Esto va porque el presidente de la comunidad tuvo la idea de convocar a un grupo de expertos. En Valencia pasó eso, en Galicia de peor manera, pero también pasó y se salvó mucha gente, no solo de residencias, sino de población general. Después deciros que tenemos datos importantes, por ejemplo, solo en las residencias de Madrid y en 2 meses el 11% murió de COVID, solo de COVID, y el 21% de todas las causas en las residencias. Pero hay que decir que en Canarias murió el 0,2%, o sea, 2 por 1000. Y en Valencia, 1,7%. ¿Por qué en Madrid 11% de COVID solo y en Valencia 1,7%? Pues hay que mirar la gestión que se hizo. Y la gestión, vuelvo a repetir, fue política. Errores terribles, errores políticos, por los cuales no ha habido ninguna rendición de cuentas. Y por eso murió mucha gente que no tenía que haber muerto. Y podréis leer el informe que hemos hecho, la denuncia, porque es una denuncia, y voy a parar aquí, luego si da tiempo y tenéis ganas, preguntáis. Ahora ya le dejo la palabra a los abogados que han trabajado con la denuncia. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Yo voy a intentar un poco encuadrar lo que es la reclamación colectiva.
Primero decir qué es y despejar dudas, lo que no es. Segundo, decir para qué la hemos hecho y dar unas pinceladas del aspecto más jurídico que tiene esto, ¿no? Es decir, por qué le pedimos a un organismo supranacional que le imponga a España una decisión que le diga qué límites no puede sobrepasar en sus normas, de forma que esto que le diga lo cumplan o no los políticos, más bien no, se les pueda llevar a los tribunales a decir, oiga, estos tíos están incumpliendo unos están mínimos que impone una norma de carácter supranacional a la que España se ha comprometido, ¿vale? Bueno, la reclamación colectiva no es como una demanda particular o colectiva que se hace por un conjunto de personas a un juez para pedir un resarcimiento, una pena, una sanción, una cosa de estas. No vale para esto, ¿vale? Es decir, las demandas individuales o la respuesta individual que se tuviera que dar a cada caso, este Comité Europeo de Derechos Sociales no va a entrar en eso, no lo va a mirar. Lo que va a analizar este comité es si una gestión política y técnica se ha desarrollado con respeto a una serie de derechos a los que se ha comprometido España, derechos sociales, o si no se ha desarrollado conforme a eso. Y le va a imponer al Estado cómo debe regular para que no vuelva a pasar nada parecido. Es para lo que vale. De modo que la factura que está sin saldar todavía de todo el desaguisado que se montó, no la vamos a poder ir a pasarle la cuenta a los responsables de toda esa situación de forma como haría un tribunal de resarcimiento. Es una factura de otro orden, de orden moral, de orden político, de imponerles límites para que no los puedan rebasar, pero no vale para que esa factura sin saldar quede saldada de una manera más o menos aceptable, ¿vale? Es una acción colectiva que se plantea con esos términos. Obligar a que, ya que aquí no quieren cumplir con ciertas garantías mínimas, les digan desde un organismo que tutela pues lo que sería la Constitución Social de la OCDE, que es algo más grande, me refiero, que la Unión Europea, y que además tiene carácter vinculante, no como otras normas de la Unión Europea, como puede ser el Pilar Europeo o algunas otras cosas que no tienen carácter vinculante, son acuerdos políticos. Estos son normas jurídicas que les pueden obligar a cambiar leyes. Esta es la primera parte de lo que iba a decir. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues había dos opciones. Una es, se le encarga un despacho de abogados que nos haga el papeleo, lo mandan al tribunal y que lo resuelvan. Y otra es, reunimos gente y hacemos un cruce de saberes, gente con distintas cualificaciones y saberes, desde la gente que ha sufrido el problema hasta la gente que son técnicos en distintas materias. Conformamos lo que le queremos decir a Europa en común, le damos a esto la orientación para llegar a este comité y decirle que resuelva sobre esta reclamación, y hacemos de este instrumento no solamente una demanda para que un tribunal nos dé la razón o nos la quite, sino un argumentario para empoderarnos de él, es decir, para que esos derechos que están sin cumplir veamos que los estamos construyendo desde abajo, nosotras y nosotros, nos empoderemos en ellos y nos den o nos quiten la razón, sea nuestra causa de reclamación, de lucha, ¿vale? Es con ese fin con el que lo hemos hecho, y por eso hemos tardado un año, porque había que debatir, había que discutir, había que plasmar bien los hechos, había que documentarlos,
había que pensar esto que tiene que ver con lo que dicen los artículos 11, 12, 13, 14, artículo E de la Carta Social Europea, y había que argumentarlo en términos de ustedes en su jurisprudencia han dicho que un Estado no puede denegar una prestación sanitaria a ninguna persona, que no se puede discriminar, han dicho esto y lo han dicho en tales sentencias, bueno, no las llaman sentencias, este comité hace unas sentencias que las llaman decisiones, ¿vale? Pero eso es lo mismo, tiene carácter jurisprudencial y con eso hemos armado una reclamación que es un tocho de unas 50 páginas que ahora vamos a llevar a ese comité, ¿vale? ¿Y qué es lo que le estamos diciendo al comité? Le estamos diciendo que los términos en que esa constitución de la OCDE de derechos sociales, la proclamación más avanzada que hay de derechos sociales de todas las cartas internacionales, ¿vale? Que sería la Constitución Europea más allá de la Unión Europea. Europa no solo es la Unión Europea, Rusia es Europa, otros países que no forman parte de la Unión Europea y están obligados, Canadá también está obligada, hasta Estados Unidos está obligada, aunque se pasa todo últimamente por el arco del triunfo, pero bueno, establece unos mínimos, pues decimos, en los términos en que se dice cuál es el derecho a la salud, aquí nos ha cumplido, pero lo más grave, con las legislaciones que tiene España, la de carácter estatal y las de carácter autonómica, es posible que ante cualquier otra circunstancia vuelvan a hacer lo mismo. Vuelvan a decir que hay unos de primera y otros de segundo. Unos que van a tener derecho a la sanidad y otros que no. Esto le estamos diciendo. Le estamos diciendo, además, otro artículo que consagra que todo el mundo tiene en igualdad de condiciones derecho a los servicios sociales y a los servicios sanitarios y a la seguridad social y a la previsión social, con una serie de garantías que están en la Carta de Servicios Sanitarios, Sociales, etc., tampoco se ha cumplido de forma igual. Ha habido unos de primera para los que sí y otros para los que no, ¿vale? Le decimos también que los de tipo asistencial tampoco se han cumplido. La gente que no tiene recursos también tiene estos derechos, no solo sanitarios, también sociales. Hay gente que no ha tenido asesoramiento, acompañamiento ante situaciones sociales muy graves. También ha habido ciudadanos de primera y de segunda. Y les estamos diciendo que también la proclamación del derecho o de la protección especial de la gente de edad avanzada tampoco se ha cumplido. Tampoco para estos todos somos iguales, ¿vale? Y que no se ha cumplido y que además, ante cualquier otra contingencia, nos pueden volver a contar el rollo, que es mentira, de que es que España no tiene recursos. Insisto que es mentira. España, por una parte, ha erosionado sus servicios públicos de la manera que todo el mundo sabe, pero el problema que hubo aquí no era de falta de recursos, era de discriminación. Son cosas distintas. Y les estamos diciendo que ha habido lo que llaman el artículo E de la Carta, una discriminación, que todos estos derechos de protección a la salud, a la sanidad, a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, a la protección social, a la protección de la gente de edad avanzada, a la protección de los enfermos crónicos, a todas estas cosas, además del problema propio de que estos derechos, los mínimos que establece esta Carta, no se cumplen, tampoco se cumple la exigencia general que hace esta Carta Social de lucha contra la discriminación y la desigualdad. Esto es lo que le vamos a decir a Europa, con la pretensión de que Europa valore lo que pasó. No va a poder reparar nada, pero sí va a poder decir: tienen que legislar de esta manera. Me da igual que tengan 17 legislaciones sin armonizar, o que se pongan de acuerdo y hagan una cosa coherente, o lo que quieran, pero los mínimos que no pueden saltarse son estos, ¿vale? Los políticos no tienen atribución para discriminar a nadie.
para denegar prestaciones a nadie, para hacer circulares de este carácter, para desoír a los técnicos. No tienen esas atribuciones, no lo pueden hacer, ¿vale? Y esa es un poco la carta. Yo le paso a Damián y él los contará. Bueno, gracias, compañero. De nuevo, disculpas por todo el ajetreo a que nos hemos visto sometidos. Las circunstancias del poder, de cierto poder, valen más que los actos sociales que pueda organizarse en este espacio, pero bueno, es con lo que tenemos que sabemos lo que tenemos encima y tenemos que seguir para adelante, no hay otra forma. Yo quiero hacer historia de esta reclamación. Como dice el compañero, empezamos el día 19 de octubre en la parroquia San Carlos Borromeo, un proyecto que ya veníamos anunciando desde la Asociación Dignidad y Justicia para la Residencia de Mayores, que venían anunciando que no había procesos jurídicos válidos si no se empleaba el elemento de la discriminación, que no había procesos sociales de ningún tipo si no se utilizaba el elemento de la discriminación. De hecho, la macro sí. 109 denuncias reunidas en una super... O sea, la palabra, querella. Bueno, sí, una macro querella, ¿no? Una macro querella de 109 familiares que la pusieron. En donde, además, ahí se quedaron fuera familiares que habían muerto, que sus familiares habían muerto no solamente en el mes de marzo y abril, sino en meses posteriores, mayo, junio, julio. Se quedaron fuera de esa macro querella. Entonces, ese era el elemento fundamental para nosotros, la discriminación. Y eso fue lo que pasamos a la conferencia estatal que se celebró en la parroquia de San Carlos Borromeo. Empezamos en la mesa de la Carta Social Europea con ese término. Y ese es el que hemos trabajado a lo largo de toda la reclamación colectiva. Reclamación colectiva, que ya la tenemos aquí editada, que son 50 páginas, donde vienen lo que ha explicado el compañero Juan Carlos. Un proceso larguísimo de estudio, de recopilación, con aportaciones fundamentalmente de Vicky, que ha aportado un gran trabajo en el terreno de datos, en el terreno de publicaciones, en el terreno de que se alimentara, la reclamación colectiva se alimentara con una base sólida en la que pudiéramos apoyarnos. Fijaros un tema que es fundamental y que ha sido fundamental a lo largo de este proceso. Cuando surge la pandemia nace con un elemento de crisis sanitaria. El sistema sanitario español estaba hecho polvo, no digamos el del madrileño, hecho polvo totalmente, pero no solamente eso, es que el de la dependencia estaba igual, estaba en las mismas circunstancias, hasta el punto de que últimamente están saliendo ya artículos, están saliendo cifras en las que se dice y se tiene especificado que desde la aplicación de la Ley de Cuidados de 2006, desde que se puso en marcha la ley de 2006, a fecha de 2025 habían muerto en listas de espera casi 1 millón de personas sin recibir los servicios de dependencia. En esta situación pensábamos que la reclamación colectiva tenía que recoger absolutamente todos los protagonistas
no solamente de los usuarios de la dependencia, sino también de los trabajadores y trabajadoras de la residencia, de los trabajadores y trabajadoras del servicio de asistencia domiciliaria y también, por supuesto, de las cuidadoras principales. Cuidadoras principales que sabéis que son personas que cuidan a sus familias, que vienen a cuidar a sus familias y que no tienen reconocido el derecho. No tienen reconocido el derecho de cuidadora. ¿Qué ruta se nos abre a partir de aquí? Juan Carlos dice, ¿no van a pagar la factura? Estoy de acuerdo. El Comité Europeo de Derechos Sociales no va a decir que paguen la factura, que haya verdad, justicia y reparación. Eso no lo va a decir. Pero sin embargo, sí que se nos abre una vía de lucha en la que podemos intentar participar y de la cual ya hemos empezado a trabajar. ¿Qué vía se nos abre? Se nos abre, y lo acaba de decir hace un momento Juan Carlos, que si hay una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales en donde se dice al Estado español, le dice, oiga, que sus comunidades han legislado discriminando a las personas en situación de dependencia. Tienen que cambiar absolutamente esa forma de legislar. Y ahí se nos abre la ventana, ahí se nos abre la ventana. ¿Qué ventana se nos abre? La ventana de una nueva ley de cuidados, elaboración de una nueva ley de cuidados. ¿Qué sucede? Y claro, tenemos un problema también importante, lo ha dicho también Vicky, es que tenemos 17 comunidades autónomas que tienen la dependencia, que tienen la competencia de dependencia y la sanidad, las dos. El Centro de Melilla, que es, eso sí, ahí la controla el gobierno central, el resto, las competencias son de las comunidades autónomas, con un elemento muy importante. Cuando se elabora desde el Ministerio y cuando se va a los correspondientes comités interterritoriales, es como si nada, porque ahí la influencia sigue siendo y existiendo la de los gobiernos de las diferentes comunidades. No hay un elemento que sea incluso de votación, no hay, es consenso. En el momento que haya una sola comunidad autónoma que diga que no, se acabó el tema de coordinación. Y entonces estamos asistiendo a un elemento básico fundamental, que es que hay falta de cohesión y falta de equidad, a todos los niveles, tanto en sanidad como en dependencia. Entonces, yo creo, y voy terminando, que esa apertura de la ventana que se nos presenta nos da la oportunidad de coger y empezar a trabajar con redes comunitarias. Redes comunitarias en cada una de las comunidades autónomas en las que podamos crear presencia. Yo quiero agradecer aquí profundamente a las compañeras del Sindicato de Asistencia de SAL, de Asistencia Domiciliaria, del SAL de Cataluña, que son, ya aparte de llevar una gran lucha, son cuidadoras profesionales que además pelean, las tenemos aquí conectadas y están viendo, tenemos a la presidenta aquí conectada, Pilar, un saludo Pilar, que luchan y pelean por la municipalización de la dependencia. Ese es un elemento fundamental. Hay que acabar con el lucro que las empresas privadas y los fondos de inversión, los llamados fondos buitres, se han hecho absolutamente con todo el sistema de dependencia. Hay que terminar con ese sistema de dependencia. Y el único elemento que nosotros podemos tener aquí para lograr esos puntos es crear esas redes comunitarias en las cuales seamos capaces de ponernos de acuerdo con asambleas, con reuniones, con debates, en las que podamos presentar una ley de cuidados con puntos de obligado cumplimiento que la ley marco, la ley, por ejemplo, la ley de Pustituy que ha sacado Pustituy, bueno, bien, vale, pero el problema fundamental
es que no hay puntos concretos de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, con lo cual deja la puerta abierta absolutamente a que se vuelva a repetir el saqueo. No sé si habéis visto hoy lo de la Comunidad de Madrid, los 61 millones, creo que sí, ¿no? Bueno, eso es permanente, es permanente. Es más, en 2023 fue el único año de los muchos que ha habido en donde a través del Ministerio de Igualdad se incrementó en un 128% la aportación del gobierno, su aportación a las comunidades autónomas. Pero, claro, llega el dinero a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas hacen con ese dinero lo que les da la gana, menos dedicarlo al tema de la residencia. Bueno, pues un punto obligado de cumplimiento podría ser que ese dinero que tiene de aportación, que tiene la obligación de aportar el gobierno central, que sea para lo que tiene que ser, la dependencia, y no que sirva para tapar los agujeros o los negocios que tiene, sin ir más lejos, el tema de la señora Ayuso aquí con la Quirón. Acabo con unas cifras que creo que son importantes para que nos demos cuenta de la importancia que puede tener esta reclamación colectiva. Según datos del Inserso, hay más de 280.000 usuarios pendientes en lista de espera, de resolución, pendientes de resolución. 33.096 fallecidos en 2025 sin recibir servicios de dependencia. 3.328 personas fallecidas el pasado mes de noviembre sin recibir la prestación. Ninguna comunidad autónoma cumple los 180 días para resolver el expediente de dependencia. Por encima de las 18 meses están Canarias, Andalucía. Aquí está el señor Bonilla, le podríamos haber dicho al señor Bonilla lo de los cribados y decirle también el tema de los 180 días. Y 154.308 personas con derechos reconocidos sin recibir los servicios de dependencia. Esta es la situación. Y ante eso, lo que queremos es que esta reclamación colectiva nos pueda servir como puesta en marcha. Ya lo dije en la conferencia estatal del 19 de octubre del año pasado, que no se trataba de salir de allí diciendo con unas conclusiones maravillosas, no. Todo eso, si no se realiza todo el trabajo, si la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales no somos capaces de darle la motivación social y la creación de una lucha y de empoderamiento de todas las personas que participan en ello, no vamos a conseguir gran cosa. Así que lanzamos el tema. Próximamente presentaremos en Estrasburgo la reclamación colectiva y estaréis totalmente informados de todo este asunto. Muchas gracias. Bueno, ya habéis oído la situación de la que se ha partido y la conclusión a la que se ha llegado. Ya habéis oído la situación de la que se ha partido y la situación a la que se ha llegado. Ahora se trata de recepcionar por parte de los colectivos sociales que quieran participar también en esta reclamación, contra más sea mejor, para que realmente se recoja el fruto de todo este trabajo que se ha realizado. Como se puede observar, aquí de lo que se trata con esta reclamación fundamentalmente es, y básicamente, el que un estado de bienestar tiene que tener unos derechos fundamentales absolutamente protegidos. Y los derechos fundamentales más elementales, que es lo que está proponiéndose a través de esta reclamación en el Comité Europeo de Derechos Sociales, es precisamente el bienestar de personas que están más necesitadas de atención. Y no solamente las personas que están más necesitadas de atención, sin discriminación de ninguna clase, como ha dicho Juan Carlos, sino que además que todas aquellas personas que estén al servicio o trabajando para que esas personas tengan las mejores condiciones de vida sean absolutamente respetados y sus derechos sean
verdaderamente contemplados con dignidad. Por tanto, eso es lo que se ha pretendido aquí, y ahora se abre un turno de palabra para aquellos que quieran intervenir o preguntar cualquier aspecto de lo que se ha expuesto y aclarar cualquier extremo de los que se hayan dicho. O sea que tenéis la palabra, o sea, vosotros mismos. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno. He pedido yo la palabra primero. Sí, sí. Pelea familiar. Dale, apriétale a Ramón. Sí. Yo creo que es fundamental la movilización. Y entonces para conseguir la movilización hay que tocar todos los aspectos. Y hay que intentar salir en los medios de comunicación también. En aquellos no se escucha. En los que podamos. No se escucha. Bien. Entonces, lo que comentaba es que... Bueno, me levanto y... En teoría, tiene ahora. Bien, entonces lo que decía es que ahora lo fundamental es la movilización. La movilización en este momento es el elemento clave. Y hay que intentar salir en los medios de comunicación. Y habrá que invitar a periódicos razonables como El Salto o similares, explicarles en qué consiste esto, y vosotros como personas que sois en este momento las claves en este asunto, sí que deberíais empezar con a qué medios de comunicación se les podría contar este tipo de reivindicación de documento para que lo publiquen. Por ejemplo, El Salto seguro que os lo va a publicar. Esa La Plaza que habla del tema de sanidad, seguro que lo va a hacer. Entonces yo creo que hay que empezar el tema de la movilización, como habéis descrito, intentar incorporar a otros colectivos ciudadanos y la movilización en aquellos elementos de comunicación que sí nos pueden dar salida. Porque esto va a facilitar que más gente se implique y apoye. Yo creo que es el elemento clave. Otra cuestión que podemos plantear, tengo dudas, es si pedir también una entrevista al señor Agustín Ruiz y a la señora Mónica García para presentarles este documento y explicarles qué es el documento y pedirles cuál es su posición con respecto al documento. Eso lo pongo al debate de todos los que estamos aquí. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo no levanto la mano, ¿no? Ya está, ya voy a la compañera. Bueno, luego vas tú. Tengo que tocar. No, está ya. Ya te lo hemos hecho. Bueno, pues yo Pero bájalo para que llegue a la voz. Que hables ahí. tanto en las residencias, todas las muertes que ha habido y las que sigue habiendo por falta de cuidados, porque no hay cuidados, no hay médicos, no hay gente que asista 12 y 14 horas y 40 horas que ha tenido un señor que ha muerto esperando en urgencias. No tenemos nada. Hay gente joven que yo creo que no tiene ni el título atendiendo. Una de las veces me atendieron a mí, me sacaron sangre y me estuvieron probando para enseñar a uno cómo se quitaba sangre y cómo se ponía sangre. Me llenaron los brazos de agujeros de sangre. Y vamos a ver, hace poco fui a urgencias por un tema, entonces me tenía que ver el cardiólogo. Me dijo de urgencias, vente mañana y que te vea el cardiólogo. A las 8 de la mañana, después de las 12 de la noche que salí de urgencias, a las 8 de la mañana llegué y el cardiólogo estaba enfermo, no me podía atender. Me tuve que ir a casa porque no había más cardiólogos en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Y esto es en todos los hospitales. No hay gente que nos atienda. Yo llevo 2 años esperando que me hagan esta revisión de cabeza, que tengo problema de que se me puede reproducir y me puede afectar a partes del cuerpo. Y 2 años, desde el 2004, en septiembre me lo he encontrado, en octubre me hicieron una prueba, luego ya en marzo del 2025 me iban a hacer una, no me la hicieron,
Pasó septiembre, tampoco me lo hicieron. Han dicho que en marzo del 2026, dijo, reclama, he reclamado en el Príncipe de Asturias, he reclamado aquí en Madrid, en la Gran Vía. Sin contestación ninguna, denme las citas que tengo pendientes. Ya no es marzo, ya es abril, la cita que tengo. O sea que citas importantes que son necesarias y que son peligrosas, no te las atienden porque tienen la maquinaria que tienen, no la quieren dedicar a personas mayores, por lo que se ve. El caso es que yo estoy pendiente. Me encontraron en el pulmón también, en vez de 3 centímetros me encontraron 5 y 6, dos nódulos, 5 y 6 centímetros. Me los encontraron hace 2 o 3 meses, hasta últimos de febrero. No me van a investigar si es malo o es bueno. Cuando está duplicado el volumen. Entonces, ¿pero qué humanidad es esa? Perdona. ¿Dónde va nuestro dinero? Perdona, una de las cosas que se ha tratado aquí es precisamente eso, es decir, la imposibilidad de que haya discriminación y que por edadismo no se maltrate a las personas, que todo el mundo sea tratado de la misma manera y de la manera más profesional y más ágil que se tenga que hacer. Para eso se necesita, como bien se ha explicado aquí, el que esta demanda va precisamente tendente a que la legislación sea modificada para que esos servicios sean verdaderamente adecuados y eficaces y rápidos. Es decir, ahora mismo todos padecemos la casuística de la tardanza en las citas, de las operaciones, etcétera, todos en general. Lógicamente, este paso que se quiere dar aquí es precisamente para que, de alguna manera, tanto el Estado español como Estado y las comunidades autónomas en las competencias que tengan, esas prácticas totalmente deplorables sean modificadas y sean establecidas de una manera en donde esos derechos que para mí son fundamentales o para nosotros son fundamentales sean respetados. Eso es lo que quiero. Yo hablo ahí irregular, pero bueno, este tema, perdone, muchas gracias por la conferencia, pero este tema se ha hablado ya bastantes veces en la sección de la salud. Yo no pertenezco a nadie, o sea, voy por mi cuenta, pero he visto que la sección de salud trajo hace como 8 meses o por ahí, lo han dado mucho y están en un proceso de juicio para indemnizar y están ya muy avanzados. Eso por una parte. Luego también la manifestación, si ya está muy lejos esto, ¿cómo vamos a estar? Y luego les voy a comentar, yo he sido funcionaria, yo quisiera saber un ejemplo de esto, que por lo menos que tomen nota. Yo he sido funcionaria 40 años y mi marido también. Entonces resulta que he tenido que ir a comprar a recoger unas recetas. Entonces, antes eran los funcionarios los que daban el mismo día, Pues ahora, dice, mire, en la pandemia había más del PP y Vox. Entonces resultó que esto es ya privado. Entonces yo a mi marido digo, tú que no votas, chico, pues a ti te fastidia también. No tienes o sea, uno de los que tú, si hubieras votado al menos malo, hubiera salido lo que sea, ¿no? A lo mejor otro más diputado. Pero si encima no votamos ni nada, pues entonces tenemos lo que tenemos. Pues perdone, porque es que es así. Y ya le digo yo que este de la sección de la salud es muy bueno y tenía que conectar con él. Es totalmente diferente a lo del presidente y no sé cuánto. Perdone que a lo mejor hablo demasiado, no muy ético. Bueno, yo te voy a contestar con respecto al tema de las denuncias. Sí. Ha habido muchas, como se ha dicho Damián, ha habido 100 y pico querellas criminales. Hasta ahora no ha prosperado ninguna. Pues dicen que sí, no. que están ya casi en lo último. No han prosperado. Perdona. No ha prosperado ninguna. Hay varios y muchos recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional y yo soy uno de los querellantes.
Yo soy uno de los querellantes que empecé con una querella contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y su consejero inicialmente, y la archivaron. Después, ahora estoy con la denuncia, que esa sí está pendiente de resolución en la audiencia provincial, porque en principio cuando se modificó la denuncia en torno al que firmó los protocolos de la vergüenza, que es el director Carlos Moore, y a los geriatras de zona, cuando se ha interpuesto esa denuncia, pues también se acumularon todas las demandas y todas las denuncias que se presentaron en ese sentido en el juzgado de instrucción número 3 de Madrid. Ese juzgado de instrucción número 3 de Madrid entendió que no, que tampoco lo tenían que entender y que se volvieran otra vez a los juzgados de origen. El mío, en concreto, era el juzgado de instrucción número 6 de Móstoles. Como consecuencia de la resolución del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, esa resolución ha sido impugnada y se encuentra pendiente de resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. Por lo tanto, ninguna de las querellas que se han presentado, ni ninguna de las denuncias que se han presentado han prosperado en ningún caso, en ninguno. Y yo invito a que el que diga que existe alguna sentencia favorable, que la presente. Porque de los colectivos que estamos en esto, no hay ninguno que tenga ninguna sentencia de ninguna manera. Es más, no se han abierto diligencias ni siquiera de investigación. Con lo cual, el hecho que se plantea con este tema es de absoluta y de la más pura impunidad, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y esa es la situación real de lo que ha ocurrido con respecto a las denuncias. No sé si Juan Carlos quiere añadir algo más. Bueno, yo directamente de esto no. Son vías distintas. Una vía es la vía de reclamación personal, en la cual, la verdad, hasta donde yo sé, no hay ninguna resolución. Pueden estar más avanzados los asuntos para ver qué dice el Constitucional, si hay que investigar o no. Pero si dice que hay que investigar, hay que empezar a investigar. Y una causa penal de estas características tarda muchos años en investigarse. Habéis visto que ahora están juzgando, van a juzgar a los Puyol. Es un tema de hace muchos años. Puede que cuando lo resuelvan nuestros nietos digan, anda, pues esto al final lo tenían que resolver, lo van a resolver. Tenemos algo más de prisa. Pero esta demanda que estamos haciendo es una demanda también a otro tribunal, pero no es una demanda que valga para resolver el problema ni familiar en concreto, murió. Vale para imponer al poder unos mínimos de actuación de cara al futuro. La factura que nosotros vamos a saldar con el pasado es poder retratar a los señores que hicieron lo que hicieron diciendo, mira, aquí te han llamado hijo de puta. Y no he sido yo, ha sido un tribunal de gente muy competente en el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y es que sí es matante. Y además, no solo te han llamado eso, sino que no vas a poder volver por ahí. Pero es la parte de la factura que les vamos a poder cobrar. La otra no, ¿vale? No por esta vía, por la vía de la lucha social, puede que sí. ¿Vale? En cuanto a la difusión de la demanda, bueno, pues como se trata de una demanda a un tribunal, la difusión tiene que ser a posteriori. Es decir, los tribunales son celosos, son caprichosos, los jueces son muy raros. Todos los que estamos en la justicia somos muy raros, pero los jueces mucho más que yo. Entonces, podremos difundir toda la demanda una vez que esté presentada al comité y hayan dicho, oiga, se ha presentado esto, ellos mismos la cuelgan en su página, es pública, es un proceso público, es decir, no solamente que la vamos a difundir a quien haya que difundir, sino que van a poder acudir a la página del comité y sacarla de allí. Pero antes, difundirla tiene dos problemas. El primero, que el tribunal se lo tome a mal, ¿vale? Y el segundo, hay experiencia de esto, que como comprenderéis, ante una cosa de estas donde se le demanda al Reino de España, amén,
Hay gente que no le gusta eso y nos pueden intentar meter palos en la rueda. Entonces, una vez que esté presentada, es decir, que ya sea irrevocable, irreversible, y el comité la tenga allí y tenga que decir, la voy a admitir a trámite. Admitir a trámite es que va a seguir un cauce, que es que al gobierno de España le van a decir, oiga, le han demandado, haga unas alegaciones, las hace, luego no van a decir, han alegado esto, hagan una réplica, propónganos si quieren organizaciones sociales, sindicales, del tipo que sea, que puedan coadyuvar esta demanda, que puedan decirnos, pues pasó esto y estos señores son unos tímidos, han quedado cortos, pasó además todo esto y además a futuro está pasando esto, que haga falta, ¿no? Lleva ese trámite y luego se reúne esos jueces, dictan una resolución, se publica y a partir de la publicación eso genera jurisprudencia, es decir, cuando en un tribunal español hay que resolver algo que tenga relación con los artículos de los que hayan dicho esto va así y así, los jueces de aquí tienen que tutelar ese derecho. Ahí sí se puede ir a las acciones individuales. Oiga, hay una discriminación por edadismo y ustedes han dicho que no y tal, y yo en este caso les traigo prueba de que en este caso se da para que usted me tutele y me resuelva esta situación, ¿vale? Pero funciona así. Bueno, era más o menos me ha quedado un poco aclarado ahora, pero estaba un poco confuso para mí la información de que hay más de 30.000 personas dependientes discriminadas. ¿Estas son relacionadas con la pandemia del COVID solamente? Sí. Ok, de acuerdo. Y a través de esta demanda lo que vais a intentar también que todos los problemas que hay de la salud pública ahora que se está privatizando, que tenga una especie de impacto en esos privatización, porque eso ya me parece muy ambicioso, ¿no? A través de este caso de bastante gordo, tengáis que seguir a tener una experiencia en cambiar la privatización de la salud que vuelva a ser pública. Y me parece bastante más unos pasos muy arriba ya más. Eso es difícil que lo diga el tribunal, pero sí puede decir lo que no puede ser es un negocio, ¿vale? Eso es a donde van a llegar, porque hay otros regímenes donde hay el artículo de la Carta Social Europea. Porque tenemos el caso este de cambiarla otra vez la sanidad, que vuelva a ser pública, que sea decente, ¿no? Que esté financiada. Más además, el otro paso que veo es complicado es que el gobierno central tenga la capacidad de unificar todo lo que vayan a hacer. No la va a tener, pero a todas las autonomías les va a imponer unos estándares, es decir, van a tener que legislar con arreglo a esos estándares. Podrán decir lo que quieran, hacer su ley propia y podrán ser muy distintas una a la otra, siempre y cuando respeten esos límites. Con relación a lo que dices tú de los 30.000, es que eso lo pusimos en la conferencia estatal como base, pero es el propio Inserso que habla, Vicky, de 34.000 o algo así, más de 30.000, 34.000. Es decir, que las cifras son reales y se refieren evidentemente a la pandemia. Que si nos queda grande la pelea de lucha, pues sí, compañeras, todas las peleas nos cuestan mucho. Las peleas nos cuestan muchísimo. Pero es una pelea que ya hemos creado la semilla. Tenemos ahí la semilla. Es que el proceso va a ser un proceso largo. Esto no ha hecho nada más que empezar con la edición esta, que luego lo admitan a trámite, que luego si no admitan a trámite hay que hacer un recurso, etcétera, etcétera. Pero cuando tengamos ese recurso, hasta que tengamos el recurso, nosotros vamos a estar trabajando, porque nosotros no vamos a parar. El tribunal se tomará su tiempo, como es normal, el Comité Europeo de Derechos Sociales se tomará el tiempo que necesite, pero nosotros desde mañana estamos ya intentando ver cómo creamos esas redes comunitarias, cómo nos ponemos en contacto con los compañeros y las compañeras de Galicia, en Andalucía, que estoy yo, por ejemplo, lo vamos a hacer desde la Asociación Chicana Ciudad de los Cuidados, que es un elemento de bioética que se hizo
en el sentido de los cuidados, y sobre todo desde el punto de vista de cuidados a las personas en situación de dependencia, vamos a iniciar un proceso para toda Andalucía, desde Cádiz. Entonces, en Madrid, las compañeros y compañeras de Madrid hacen el mismo trabajo, las compañeras de Aragón, las compañeras de Cataluña, las compañeras de Castilla-La Mancha, todas las compañeras que ahora tenemos, compañeros y compañeras que tenemos metidos en el proceso, si somos capaces de crear esas redes comunitarias, estamos dando un paso importante para cuando llegue la hora de que el comité acepte la demanda a trámite. A partir de ahí, que es como dice Juan Carlos, cuando podremos hacer todo lo que queramos, pero mientras tanto vamos a seguir trabajando con el tema de la reclamación colectiva nosotros, es decir, no vamos a publicitar el contenido de la demanda, no lo vamos a publicitar, pero sí vamos a trabajar sobre la base que dice la demanda, porque esa es la importancia que tiene. Y la compañera, si la asociación de la salud quiere incorporarse al proceso, le abrimos la puerta para que entre perfectamente como a las compañeras de Marea, de residencias, a todas las compañeras y compañeros que están, a los trabajadores sociales, a los trabajadores de residencia. Este es un proceso que nosotros desde ya lo vamos a hacer, al margen de que el comité, cuando se reúna, decida lo que decida. Vicky, ¿querías decir? No, nada, ya. Yo quizás quería pediros a vosotros que deis unos plazos aproximados de cuánto se tardan en hacer estas cosas. Vamos a enviar este documento a Estrasburgo, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Cuánto tiempo tardan en responder? ¿Como medio? Bueno, no es a Estrasburgo, es a Bruselas. ¿Vale? La sede la tiene en Bruselas. Es una ciudad aburrida, pero es donde están. Mira, una vez que se presenta, se toman más o menos 5 o 6 meses en admitir a trámite. Una vez admitido a trámite, le requieren al gobierno para que haga unas alegaciones. Por la experiencia que yo tengo en otra reclamación colectiva, que va más adelantada, que se planteó, que es contra la ley del ingreso mínimo vital, ¿vale? Por ser una ley hecha contra los pobres. Esa es una por y la cañada también, que es otra reclamación. El gobierno de España pide plazo, porque nunca tienen plazo los pobres, para contestar, y se tiran otros 6 meses. Y a partir de ahí nos dan el plazo para decir otras asociaciones. El plazo que nos van a dar ahí es de 2 meses, no nos van a dar más, y después de eso ya pueden resolver. Es decir, más o menos en año y medio, 2 años puede haber una resolución, ¿vale?, del comité. Y durante todo ese tiempo, una vez que ellos nos digan, bueno, se ha admitido a trámite, entonces sí, el contenido es para apoderarse de él, es decir, no para empapárnoslo como si fuera un catecismo, sino para convertirlo en algo vivo, por lo que luchar, con lo que luchar, y a lo mejor que mejorar, que digo, ¿sabes qué da cuenta, macho? Vamos más allá, queremos también esto y lo que hace falta, ¿vale? Pregunta, porque en ese periodo me imagino que si hay una organización, un sindicato que quiera hacer aportaciones, las puedo hacer. Desde el momento en que nos den el plazo, en que conteste el gobierno y nos den derecho a la réplica, nosotros lo que hemos hecho siempre en las réplicas es decir, oiga, y ya que estamos, el gobierno nos dice que todo es muy bonito y no sé qué, y ya que estamos, pidan información a hacemos listados de gente para que consigan, bueno, porque informen. Pero puedo informar cualquier otro a pesar de que no le hayamos llamado. Es decir, una vez que se abre la espita y que el comité quiere ver el asunto, pues abre la posibilidad de que cualquier sindicato pueda alegar, que cualquier organización no gubernamental del sector pueda alegar, y luego que las asociaciones que propongamos puedan entrar. Mira, yo quería hacerte una pregunta que ya se ha adelantado Vicky, pero lo único que me falta es saber cuándo lo vais a presentar. Pues dentro de a lo mejor 2 días, 3 días, es decir, ya es inmediato. Es inmediato. Sí, claro, por eso hemos invitado para decir esto
Vale, y la siguiente cosa que quería comentar, para eso estamos aquí en una tertulia, es que a veces se confunden conceptos y cosas que deben de estar absolutamente claras para los ciudadanos. Por ejemplo, tú has mezclado varias cosas. Aquí lo que se está hablando es de discriminación con respecto a personas vulnerables, dependientes, ancianos en residencias, en su casa, en su domicilio o donde estuvieran. Y lo que pretendemos, como bien han explicado ellos, es que en algún momento en España y en las distintas comunidades haya unos límites que no se puedan sobrepasar y que no nos vuelva a ocurrir esta discriminación. Lo otro que mezclamos es la desgracia que tenemos con la sanidad de 17 comunidades y de que están las transferencias hechas y que no se atiende solo a una persona mayor o se la discrimina en urgencias por ser mayor. Es que a una persona más joven a lo mejor se tarda en hacerle un eco 2 años, ¿vale? Entonces, de lo que estamos hablando es de que políticamente se está privatizando una sanidad y que eso, la única manera de revertirlo, con perdón, es saliendo a la calle, reivindicando, negándonos nosotros mismos a aceptar la elección de ir a un privado, etcétera, etcétera. Y consiste en que a lo mejor con esto podemos aprovechar alguna línea que no puedan sobrepasar las comunidades cuando van a un consejo interterritorial y la líder, que es la ministra de Sanidad, dice hay que hacer esto y dice uno yo no lo hago, el otro no lo deja de hacer, y también hay que exigirle al Ministerio de Sanidad que sepa que es líder y que puede utilizar, por ejemplo, la alta inspección para poner blanco sobre negro, esta comunidad no hace esta cosa que es absolutamente necesaria en sanidad. O moverse para acabar con la ley 1597, para acabar con el 65 y el 90 de la ley de sanidad, que no permita la doble elección y otro tipo de gestión que sea privada, y de que los ciudadanos sepamos qué significa eso y lo podamos reivindicar con naturalidad, que no nos conformemos porque haya funcionarios que creen que están muy bien atendidos con Mufate y es todo lo contrario, o cuando nos hablen de fiscalidad y de financiación finalista y no sepamos lo que es. Ni más ni menos que el gobierno central se lo da para la sanidad y la señora Ayuso lo hace para un chiringuito de fiestas, de taurinos o de lo que sea, ¿entendéis? Entonces son cosas completamente diferentes y hay que relacionado y hay que luchar por ello. Rosa. Perdona, que no te había visto. Me gustaría intervenir un pelín, pero es un poco complejo porque soy investigadora del tema, llevo un tiempo. Entonces, así lo que, como también asesoro a veces, pues este año de hecho hemos estado asesorando a Fundae en 8 sectores económicos y no era de dependencia. No voy a contar cómo ha sido investigar eso, porque ha sido muy duro a veces en este tema. No sé si conocéis a Marina del Corral, pues es para echarla de comer aparte. En fin, una presidenta del PP relacionada, que ha sido diputada y demás. En fin, la cuestión que me trae un poco es que bueno, yo empecé en Inglaterra investigando temas de apoyo a gente dependiente y demás, y ellos llevaban desde hacía como 30 años el sistema universal de sanidad ya implantado en el país. De hecho, nuestro sistema universal de sanidad se trasladó desde Inglaterra, el que tenían ellos. El NHS se implantó en España. ¿Qué pasó con el NHS inglés, el Sistema Nacional de Sanidad inglés? Que vino la Thatcher y demás y lo han fastidiado, ¿no? Pero era muy bueno. Y una cosa que ha tenido es que, gracias a que también es un país que no tuvo una dictadura cercana, avanzó mucho en derechos sociales y derechos de la gente y demás. Total, que ellos han tenido la oportunidad de avanzar mucho el 4.º pilar del estado de bienestar. Es decir, que ellos ya estaban, en el 2000, cuando yo estuve allí investigando, con un estado de bienestar que ya hacía lo que se dice el enfoque de cuidados en la comunidad.
Y eso consiste en que se desinstitucionaliza a la gente, se busca que la gente no esté encerrada, porque realmente tampoco es de derecho, ¿no? Que porque tú tengas una serie de circunstancias te encierren, ¿no? Y porque además ya se había demostrado científicamente que no era lo que daba más calidad de vida. A posteriori yo me vengo aquí y empiezo a estudiar, investigar con el Centro Nacional de Epidemiología y demás temas de calidad de vida, pero también validamos escalas con gente con Alzheimer, con gente con Parkinson, etcétera, porque a día de hoy ya hay instrumentos científicos donde que tú puedes pasarle a gente que te puede decir cómo tiene o qué calidad de vida tiene, ¿no? Aunque a priori pues estas personas tengan unas circunstancias de un deterioro cognitivo o de no sé qué. A día de hoy, por ejemplo, en niños se puede saber, porque ellos responden a estas escalas que están validadas, es decir, que han pasado unos test poblacionales y una serie de cosas, si por ejemplo han tenido un abuso sexual, porque si hay gente que se horroriza, o no, los niños están mintiendo cuando dicen esto. No, señora, es que hay unas escalas que tú les pasas ahora a día de hoy a los niños y te dicen si este niño ha sido abusado o no ha sido abusado, por ejemplo. Y es muy científicamente fiable, ¿no? En este sentido también pasa eso con gente con esta situación, ¿no? Con deterioro cognitivo, cualquier otro problema de neurodegenerativo, que es lo que más se da cuando hay una población ya más envejecida. Entonces se busca que la gente reciba lo mejor en función de un enfoque en derechos, un enfoque de derechos humanos y demás. ¿Qué pasa? Que a raíz de que en España tampoco ha habido una trayectoria democrática muy grande, por no decir casi nada, pues es verdaderamente autoritaria la sociedad. Y esta mentalidad de que la gente que tiene este tipo de problemas participe o tenga voz, no está aceptada. Yo creo que lo que se podría hacer también, aparte de movilizar, o sea, sensibilizar o difundir esta reclamación, es sensibilizar a la vez en esto, en que la gente tiene que tener voz, que la gente tiene que ser partícipe de la toma de decisiones en relación a sus cuidados, de la toma. Además, ya hay una estrategia estatal de cuidados en la comunidad que se preocupa de que la gente esté desinstitucionalizada, y yo creo que ¿por qué hay que ir a ello? Hay que, yo creo que dar unas pautas, una explicación de por qué es mejor que la gente esté desinstitucionalizada en cualquier situación, ya sea por un problema de neuroepidemiología como lo que estudiábamos en el Centro Nacional de Epidemiología, o por un problema de gente que tiene sufrimiento mental, que lo hay también, ¿no? Entonces, ¿no? Porque en España es que se institucionaliza sistemáticamente y además de una manera muy peligrosa, porque en España aún se ata a la gente. Se ata a la gente no solo en centros donde supuestamente eran psiquiátricos que se han cerrado, pero que se llaman hermanitas de no sé qué de la caridad y atan, sino en el Hospital de la Paz atan. O sea, en el Hospital de la Paz atan porque conocemos un caso relativamente cercano de una persona con un ictus que le han atado, o sea, el año pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué se sigue dando esto, por ejemplo, de las ataduras? Porque es un problema de calidad asistencial, es una falta de personal, es una falta de ética, es una falta de formación, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede a la vez de hacer la reclamación, me parecería interesante hacer esto, ¿no? Esta sensibilización. Perfecto, Clara, muchas gracias. Hay un tema que, antes que no vayáis, por favor, hay un chat que tenemos que se llama Reclamación Colectiva. Los compañeros y compañeras que queráis estar en este chat, pasáis por aquí cuando terminemos, dais vuestro número de teléfono y vuestro nombre y se os incluye en ese chat. De esa manera vais a estar informados de todo lo que vamos haciendo. Compañera. Bien, creo que de todo lo que habéis comentado, una conclusión yo creo que es indiscutible, y es que el sistema sanitario, como otros sistemas, es algo que no es que esté cayendo porque sí, porque hay disfunciones, sino simplemente porque se pretende que sea así.
es algo en lo que yo creo que yo al menos estoy convencida. Termina por ser el sistema sanitario algo bastante peligroso, y da igual que sea público y privado, porque se aplica el mismo tipo de sistema de, sí, control y seguimientos, pero en definitiva es la medicalización continua. Es verdad que también las intervenciones quirúrgicas también por edad te van marcando cuándo sí, cuándo no, o sea, poco a poco. Creo que no sé si tendrá o no tendrá remedio, pero eso creo que responde a otro tipo de política superior. Cuando hablo de público y privado es porque se puede tener experiencia, yo no la tengo afortunadamente, del tipo personal, pero por ejemplo la gente, funcionarios muy fácil así que no han ido a la seguridad social y van a las entidades privadas o privatizadas, el sistema es igual de terrible, las citas igual. Bueno, sí, incluso en algunos sitios peor, pero la falta de experiencia en la sanidad pública la podemos ver también, porque el sistema MIR es algo que ya desde hace 10 años empezaron a debilitarlo, impidiendo que hubiera prórrogas de los médicos más, o sea, los médicos mayores, no se les prorrogaba después de la jubilación, con lo cual los equipos cada vez sí son más jóvenes, pero no tienen maestros que les puedan enseñar. Siempre habrá médicos magníficos, pero la experiencia es un grado y eso no se está produciendo. Conclusión, a mí me parece muy bien que lo que está institucionalizado en cuanto a la vía jurídica, bueno, pues se puede hacer lo que sea. Cuando algo necesitas 2 años para que simplemente se llegue a poner, para que se resuelva el órgano, pues bueno, sabemos que eso no da solución a nada. Por encima de todo está la política de hechos consumados. Lo fundamental es que reflexionemos que si hay políticas que están haciendo cambiar nuestra forma de vida, de concebir las cosas, las soluciones tienen que ser individuales y colectivas, pero fuera casi del sistema, al menos a corto plazo, porque el que pensemos que las personas dependientes se discrimina, y cuando vamos siendo mayores pues vamos a tener nuestras pequeñas dependencias, o nos lo solucionamos colectivamente entre nosotros y no nos hacemos trampas al solitario, o si no, todo esto está bien y seguir intentándolo, pero no creo que vaya a ninguna parte, lo siento. Precisamente esta reclamación es un camino. Porque el otro camino, que lo señalaba la compañera antes, es la lucha individual y colectiva por defender la sanidad pública. Eso es otra cuestión. Esto es un camino que es básico, porque es la única manera de poder sentar las bases de una, ellos lo han explicado muy bien, de una legislación que ampare, limite y controle la aplicación de leyes en las diferentes comunidades autónomas para la dependencia. Es clave, porque no podemos hacer de otra manera. Entonces, no, tienes que separar los elementos. Uno es este camino, que es válido, sensato y responsable, y otro camino, que es el de la lucha por conseguir una sanidad pública. Porque no es un problema de sanidad pública y sanidad privada. Es que la sanidad tiene que ser necesariamente pública, porque no puede ser un negocio. Porque cuando es un negocio, la sanidad se derrumba por dentro. Porque toda la estrategia de estos gobiernos que hemos tenido ha sido debilitar la sanidad pública. ¿Debilitar la sanidad pública de qué manera? Recortando la financiación. Porque no es un problema de que haya residentes o no. Es un problema de falta de financiación para controlar los profesionales que se necesitan, médicos y enfermeras en los centros. Y es un problema de financiación en las residencias. Porque el problema no es un problema de calidad, porque los profesionales den o no calidad, es que no hay profesionales. Es que resulta que en una residencia tienes una persona para cuidar a 40 o 50. ¿Y sabes lo que hacen? Lo que hacen es sujeción, pero no coaptando, sujeción química, con medicamentos para tener a los pacientes, a los pobres ancianos dopados. Ese es el problema. Por lo tanto, hay que diferenciar de una manera clara y rotunda, y como ciudadanos solo tenemos un camino: la movilización, la calle, protestar. No tenemos otro camino. Y ese es el camino que hay que hacer. Y no debatir un camino, que es un camino absolutamente magnífico y es el único que podemos dar. Y que los compañeros que han tenido esta idea hay que felicitarles por su trabajo.
Y agradecer Pues la respuesta. Si no estamos en contra de Vamos a ver, no he querido que se me malinterprete. Por supuesto que no niego, yo también he sido jurista y no paras de hacer cosas, pero el tema es en las cosas esenciales de la vida propia y de los demás, en lo esencial que es la salud, la convivencia, nuestras relaciones, cuando ves que eso no te va a llevar a nada, porque además en los temas sanitarios siempre la cobertura está no en que haya discriminación, sino que hay un motivo técnico, experto y tal, por el que esa persona en concreto no se le da ese tratamiento, no se le hace tal, porque bueno, siempre la palabra y el papel pues lo soporta todo, con lo cual es bastante difícil a veces seguir adelante, pero yo no digo que no se vaya y yo no quiero de ninguna manera desautorizar ese camino. Yo lo que quiero es llamar la atención de que las cosas están siendo cada vez tan graves que una ley, que sea las leyes, pues las leyes es que hasta muchas de ellas hasta son bonitas, o sea que, pero cómo se interpretan, cómo se aplican, no es suficiente. Y en lo que es individual e inmediato, que son los temas de salud, tenemos que primero reflexionar si verdaderamente el acudir a ella a veces nos asusta más, porque a mí me parece muy bien cuando uno está enfermo o se siente enfermo, pero todo lo preventivo es bastante sospechoso, porque yo veo que a aquel que va siempre le encuentran algo a partir de una determinada edad y en algunos casos es un negocio, pero en otros son medidas políticas. Tiene que haber un proyecto, porque si no las cosas no llegarían a este extremo. Y cuando yo hablo de que tenemos que tomar nuestras posiciones, también es que nos tenemos que plantear lo que ha dicho esta compañera antes, la que a la que ha hablado antes que yo. Tenemos que empezar a olvidarnos de las institucionalizaciones, porque eso nos puede llevar no solo a no darnos soluciones, sino a que si ese es el único camino, el camino está sometido quizás a unos fines inconfesables. Porque también nosotros podemos ayudar a nuestros mayores, a nuestros dependientes, podemos llevar un tipo de vida en el que también entre nosotros podamos darnos lo que una institución estamos viendo que no quieren darnos. Y puede ser un tema de pura supervivencia, no sé. Por acabar, yo estoy de acuerdo con que esto es una lucha muy instrumental. Es decir, esto es una herramienta y no es una solución, ¿vale? Yo soy jurista, pero soy muy desacatador de la ley. La desacaté desde joven. Me negué a hacer la misma. Me negué a la prestación sustitutoria. Me he negado a todo. Y creo que el camino es pero hay que usar también los instrumentos que tenemos. Y este instrumento quizá no nos va a valer para que nos den o nos quiten la razón los jueces. A mí me da igual lo que digan los jueces. La construcción de la sociedad la hacemos en la sociedad, pero es una herramienta que nos puede valer para tener un argumentario que hoy no tenemos, y es un argumentario de apoderarnos de los derechos, es decir, de que esto no es una rogativa que se le hace a Dios o a quien sea, ay, deme una... No, esto lo conquistamos, pero tenemos que tener el argumentario, tenemos que tener el relato, y lo que nos da esto es el relato con independencia de lo que nos diga el tribunal. Si nos dice que sí, para luchar con el sí. Y si nos dice que no, para luchar con el no. ¿Vale? Esa es la pretensión con la que hemos hecho esto. Es decir, por eso os decía al principio, esto se podía haber hecho de otra manera. Se lo encargan a un abogado, que es un técnico, hace pi, lo que dice el tribunal, no sé qué, se lo manda, nos hubiéramos ahorrado nada. Hubiéramos construido el tejido social y político, hubiera servido para que la gente piense que este derecho no nos lo dan, sino que lo tenemos que construir, pues no hubiera servido, nos hubiéramos vuelto a lo que se va a que un árbitro ajeno al conflicto te diga quién tiene la razón. Yo lo veo así, y por eso es instrumental, por eso no es finalista, es decir, lo que nos diga el tribunal, lo importante es, durante el tiempo que tarde en decirnos lo que sea, cómo construimos ese apoderarnos de que la sanidad no es una cosa que nos tenga que dar el Estado, que la tenemos que construir como comunidades. ¿Vale?
Yo soy un viejo muy clásico y en ese sentido, cuando a mí me hablan de sanidad pública, yo lo traduzco a lo que es mi realidad material, que es sanidad estatal. Que de pública no tiene nada, es una sanidad estatal, de un estado de clases, de un estado de clases que aplica la sanidad en forma de clases, como lo aplica todo. En realidad está en su íntima estructura e institucionalización la discriminación en general hacia los pobres y en general, por supuesto, a los dependientes. Ese es un punto. Por otra parte, tengo muchísimo miedo a todo lo que viene de arriba, a todo lo que venga de la OMS, que como ya hemos visto, vino los tratamientos genocidas en la pandemia, paracetamol y a casa, y cuando tengas una neumonía, medicamentos no comprobados de su terapia positiva. Eso ha causado más muertes que nada en la pandemia, y soy microbiólogo. Entonces realmente pienso que todo lo que venga de arriba me da mucho miedo. Ahora la OMS ha aprobado una ley que todos los países tienen que aplicar sus protocolos. Es una organización como la OMS que depende de Bill Gates y que es quien da la aportación para que funcione, de la fundación de Bill Gates. Me da mucha ictericia que nos digan desde la Comunidad Europea lo que tenemos que hacer. No es la Comunidad Europea, esto no tiene que ver con la Comunidad Europea. Bueno, el caso es que se pongan protocolos desde una... y que sea, en realidad, uno de los problemas que hay es que se ha ido a deshacer la libertad médica. Los médicos han estado sistemáticamente amenazados de que si no cumplen los protocolos que vienen de arriba, ser castigados. Eso no es así. No, perdona. Yo creo donde está 45 años de cardiología haciendo... Perdona, que si fueras neumóloga... Digo que las opiniones son todas... Sí, pero el problema es que las opiniones tienen que estar basadas en la OMS no tiene ninguna capacidad de obligar a ningún Estado. Ya quisiéramos que la OMS fuera ejecutiva. Pero no puede hacerlo. Vamos a ver. Acaba de aplicar una ley hace un par de meses. Un momento, porque esto sí, esto es muy importante no separarse del grupo, porque lo que tú estás queriendo decir que solo el pueblo salva al pueblo no es verdad. Solo el pueblo salva al pueblo si tiene instituciones serias, gordas, democráticas y dirigidas a todo tipo de personas sin discriminación. Eso es lo que nos salva, ¿vale? Y lo que no nos salva es tener individualmente el acceso a una medicina, por ejemplo, privada, porque me la puedo pagar sí o no. La medicina privada, si me la puedo pagar o no. Y luego, con respecto a los protocolos, con respecto a los protocolos es muy importante que el ciudadano sepa lo que son los protocolos médicos. Los protocolos médicos significa que después de muchos ensayos multicéntricos, doble ciegos, randomizados y con mucha muestra de pacientes, seguido de estudios de cohorte que demuestren que en la sociedad lo que se ha obtenido con una P de menos 0,05 es válido para todo tipo de ciudadano, viejo, joven, mujer, discriminada en todos los ensayos clínicos, más que el anciano. No hay ni un 30% en ensayos clínicos de mujeres vistas. Significa que eso es, dentro de lo que es la medicina, que es una ciencia estadística y no exacta, es lo que va a beneficiar al mayor número posible de pacientes. De tal manera que si yo tengo un infarto, tengo que llevarle en menos de 6 horas a que le abran una arteria, porque está absolutamente demostrado que estoy salvando miocardio, fracción de eyección, y que ese paciente, me da igual si es Bill Gates
o el del pozo del tío Raimundo se va a poner en pie otra vez para hacer su vida con bienestar razonable. Esos son los protocolos, y los hay en neumología, en neurología, en cardiología, en epidemiología y en todas las guías del mundo. Y todo aquel que se sale del protocolo y hace lo que le da la gana, está haciendo mala praxis. Mala praxis. No le está preocupando el paciente, no le está preocupando su vida social, no le está preocupando su actitud mental y no le está preocupando su enfermedad. Eso es así, lo tiene que entender todo el ciudadano. Y todo ciudadano debería saber, cuando por ejemplo tiene una entidad, todo el mundo habla y dice, me he comprado un Volkswagen. A mí el Volkswagen me cuesta mucho trabajo decirlo, pero estenosis mitral no lo dice ni Dios. Y tiene que empoderarse y saber qué enfermedad tiene y exigir que se le cumpla el protocolo, como aquí, en París, a un pobre, a un viejo, a un sano y a un enfermo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de institucionalizar, hay que saber qué se debe institucionalizar y qué no. Porque desgraciadamente hacer un cateterismo y salvar un infarto tiene que pasar por una institución y por un cateterismo. Y esto es así. Y esto es así, no es de otra manera. Es lo que hemos ido aprendiendo con años de evolución científica para el mejor hacer de todos los ciudadanos. Y eso hay que entenderlo. Y eso es por lo que estamos luchando. Porque cuando tú vayas a un hospital, procure no institucionalizarte, salvarte con el mejor protocolo que haya científico basado en la evidencia, para que tú te vayas a tu casa a opinar lo que te dé la gana y hacer tu vida con bienestar. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo llamo pensamiento aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿queréis aclarar alguna cosa? Bueno, son las 9:25, perdonar el tiempo que eso. Si hay una última palabra o alguien que quiera intervenir, pero brevemente, ya como última opinión, puedo hacerlo, y si no, muchas gracias por haber asistido y de verdad agradeceros la paciencia que habéis tenido por el día un poco tan hermoso que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Os recuerdo que el día 27 hay otra tertulia republicana, aquí también. Hay un acto de la agrupación republicana el día 27. Sí. Viene una diputada de Más Madrid, Mar Carmona. Las personas que quieran recibir la información y quieran meterse en el chat de reclamación, que nos den el teléfono, ¿de acuerdo?